A veces pienso que el dinero no tiene memoria, pero la sangre que mancha los billetes nunca termina de secarse por completo. No estoy aquí para pedir perdón ni para que me digan que soy una buena persona, porque sé perfectamente lo que hice. Lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. Tenía $3 en mi cuenta de banco. Y una madre que necesitaba una cirugía que costaba 50,000. Así que cuando encontré esa bolsa de lona negra en el contenedor de basura detrás del casino, no vi un crimen sino una salida. Eran fajos de $100 atados con ligas de goma baratas, y olían a humedad, a algo metálico que no quise identificar en ese momento. Lo primero que hice fue meter la bolsa debajo de mi sudadera y caminar hacia mi apartamento sintiendo que cada patrulla de la ciudad me estaba siguiendo con la mirada. No había nadie en la calle, pero el silencio se sentía como un grito constante en mis oídos mientras subía las escaleras de mi edificio viejo. Al cerrar la puerta de mi casa con 3 cerrojos, me senté en el suelo de la cocina y vacié el contenido sobre la mesa de madera astillada. Conté $900,000 exactos y supe que mi vida como la conocía se había terminado para siempre. Sabía que ese dinero no le pertenecía a ninguna entidad legal porque nadie deja casi $1,000,000 en un callejón, a menos que la alternativa sea la muerte o la cárcel. Pasé la primera noche sin dormir vigilando la ventana desde la oscuridad de mi sala, mientras acariciaba el papel moneda como si fuera un amuleto sagrado. Mi madre me llamó a las 6 de la mañana para decirme que el hospital le había dado un ultimátum. Y escuché su voz quebrada sin sentir la angustia de antes. Le dije que no se preocupara porque había conseguido un préstamo privado de un inversor que creía en mis proyectos de edición de video. Mentir fue sorprendentemente fácil, cuando el premio era la supervivencia de la única persona que me importaba en este mundo de basura. El primer problema real apareció 2 días después cuando intenté pagar la primera cuota del hospital en efectivo, y la recepcionista me miró como si tuviera un tercer ojo en la frente. Me explicó que por políticas contra el lavado de dinero, no podían aceptar más de $10,000 en billetes sin reportarlo a las autoridades fiscales. Salí de allí con el corazón golpeando mis costillas y entendí que tener el dinero era solo la mitad de la batalla, porque ahora tenía que hacerlo invisible. Decidí usar mis habilidades con la tecnología para crear una red de perfiles falsos en plataformas de microtareas y simular que estaba recibiendo cientos de pequeños pagos legales. Pasaba 18 horas al día frente al monitor, creando facturas ficticias y moviendo el dinero a través de cuentas puente que abría con identidades compradas en la red profunda. El estrés me estaba consumiendo la piel y empecé a perder peso de forma alarmante porque la comida me sabía a cartón quemado. Y una tarde mientras caminaba hacia la tienda de conveniencia, noté un sedán negro estacionado frente a mi edificio que no pertenecía a ninguno de los vecinos. El conductor no bajó la ventanilla, pero sentí sus ojos clavados en mi nuca como si estuviera midiendo el peso de mi culpa. Me encerré en mi habitación y apagué todas las luces pensando que tal vez el dueño original de la bolsa me había rastreado de alguna forma imposible. Revisé cada billete buscando rastreadores GPS o marcas de tinta invisible, pero solo encontré una pequeña tarjeta de visita con un número escrito a mano en el fondo de la bolsa. No tenía nombre ni dirección, pero el mensaje en el reverso decía que el tiempo se estaba agotando para el cobrador. Decidí que no podía quedarme quieto esperando a que me rompieran la puerta, por lo que tomé una decisión arriesgada. Llamé al número desde un teléfono público. Un hombre de voz rasposa respondió al segundo tono, y me preguntó si ya me había gastado lo que no era mío. Sentí un frío glacial recorriendo mi espalda y le respondí que no sabía de qué estaba hablando mientras colgaba el auricular con las manos temblorosas. Regresé a casa corriendo y encontré que alguien había forzado la cerradura de mi entrada, pero curiosamente no se habían llevado nada del equipo de video caro. El mensaje era claro porque sabían dónde vivía y querían jugar conmigo antes de recuperar su propiedad. Moví todo el dinero a un casillero alquilado en la estación de tren y dormí esa noche en un motel de mala muerte usando un nombre falso y pagando con los pocos billetes legales que me quedaban. Mi madre fue operada con éxito 3 días después, y verla despertar en esa habitación de hospital limpia y moderna me dio la fuerza necesaria para seguir con este juego enfermo. Ella me tomó la mano y me preguntó de dónde había salido tanto dinero tan rápido con una mirada de sospecha
que me dolió más que cualquier amenaza. Le aseguré que era el fruto de años de ahorros y de un contrato con una empresa extranjera que buscaba editores de contenido viral. La mentira se sentía pesada en mi garganta, pero la sonrisa de alivio de mi madre valía cada segundo de mi posible condena. Al salir del hospital me encontré con un hombre alto vestido de traje gris, apoyado en mi coche, que me saludó por mi nombre de pila con una familiaridad aterradora. Me dijo que trabajaba para un sindicato que no aceptaba donaciones involuntarias, que tenía una oferta que no podía rechazar si quería que mi madre llegara a su próxima revisión médica. El trato era simple porque ellos necesitaban lavar una cantidad mucho mayor a través de mis canales digitales, y a cambio me dejarían conservar el millón original como comisión por mis servicios. Me sentí como un insecto atrapado en una telaraña que yo mismo había ayudado a tejer desde el momento en que recogí esa bolsa maldita. Acepté los términos porque la alternativa era desaparecer en un callejón oscuro y dejar a mi madre desamparada en medio de su recuperación. Durante los siguientes 6 meses me convertí en el arquitecto financiero de una organización criminal mientras mantenía la fachada de un editor de video exitoso. Compré un apartamento mejor y un coche nuevo para justificar mis ingresos, pero cada vez que escuchaba una sirena de policía mi cuerpo se ponía rígido por el miedo. Mi vida se dividió en 2 realidades paralelas donde por el día era el hijo ejemplar, por la noche el cómplice de personas que hacían desaparecer a la gente por deporte. El dinero sucio empezó a sentirse normal, y la culpa inicial se transformó en una paranoia constante que me impedía confiar, incluso en mi propia sombra. Un viernes por la tarde recibí un paquete anónimo en mi oficina que contenía una fotografía mía entrando al hospital junto con un mechón de cabello que reconocí de inmediato como el de mi madre. Entendí que el sindicato nunca planeó dejarme ir, que me habían convertido en un activo permanente que sabían demasiado para ser liberado. Tomé la decisión de que si iba a caer lo haría bajo mis propias reglas y comencé a recopilar pruebas de cada transacción que realizaba para ellos. Guardé todos los registros en una unidad cifrada, que programé para enviarse a las autoridades federales si no ingresaba un código cada 48 horas. Era mi seguro de vida y mi sentencia de muerte al mismo tiempo porque, en este negocio, la lealtad se paga con silencio o con sangre. Me reuní con el hombre del traje gris en un restaurante concurrido para informarle sobre mi nueva póliza de seguro y vi cómo su expresión de superioridad se desmoronaba por un instante. Me dijo que era un movimiento muy estúpido para alguien tan inteligente que no sabía con quién me estaba metiendo realmente. Le respondí que un hombre que no tiene nada que perder es más peligroso que un ejército entero. Me levanté de la mesa dejando la cuenta pagada con su propio dinero sucio. Esa misma noche sufrí un intento de robo en mi nuevo apartamento, que terminó conmigo disparando un arma que había comprado en el mercado negro hacia las sombras de mi pasillo. No hubo heridos, pero el mensaje fue recibido porque el juego de ajedrez se había convertido en una guerra abierta en las calles de la ciudad. Tuve que mudar a mi madre a una residencia con seguridad privada, bajo el pretexto de que su salud requería cuidados especiales que yo no podía darle. Ella lloró cuando me despedí porque creo que en el fondo sabía que su hijo se había convertido en un extraño que olía a peligro y a secretos inconfesables. Me quedé solo en una habitación de hotel vacía con una computadora y el resto del dinero que aún no había logrado limpiar. El sindicato intentó bloquear mis cuentas, pero yo había anticipado sus movimientos. Moví los fondos a carteras de criptomonedas imposibles de rastrear en cuestión de minutos. La adrenalina era lo único que me mantenía en pie mientras veía cómo el mundo que había construido con mentiras se caía a pedazos a mi alrededor. Recibí un correo electrónico de un remitente desconocido con una dirección y una hora para una reunión final que decidiría mi destino de una vez por todas. Sabía que era una trampa, pero también sabía que no podía seguir huyendo para siempre de las consecuencias de mis actos. Llegué al lugar indicado, que resultó ser el mismo callejón donde encontré la bolsa de lona negra hace casi un año. Allí estaba el hombre del traje gris, pero esta vez no estaba solo, y tenía una expresión de cansancio que me hizo entender que él también era solo una pieza en un tablero mucho más grande. Me confesó que el dinero original era una prueba de lealtad para un reclutamiento que yo había pasado con honores sin saberlo. De toda la persecución y las amenazas habían sido parte de un proceso de selección para encontrar a alguien con la frialdad necesaria para manejar sus operaciones globales. Me ofrecieron una posición legítima dentro de su estructura con inmunidad total y una riqueza que nunca podría gastar en 10 vidas.
Miré el contenedor de basura y recordé al chico desesperado que solo quería salvar a su madre. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de en qué me había convertido. Les dije que aceptaba el trato, pero solo con la condición de que mi madre nunca volviera a ver un gramo de su influencia o de su peligro. Ellos aceptaron con una sonrisa gélida. Me entregaron un nuevo pasaporte con una identidad que me borraba de la faz de la tierra para siempre. Ahora vivo en una ciudad que no puedo nombrar, y sí, manejo sumas de dinero que podrían comprar países enteros, mientras mi madre cree que su hijo murió en un trágico accidente de tráfico. Ella recibió una herencia anónima que le permite vivir con lujos por el resto de sus días y eso es lo único que me permite cerrar los ojos por la noche. A veces me veo en el espejo, y no reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Porque el dinero sucio no solo mancha las manos, sino que se filtra en el alma hasta que no queda nada del original. No me arrepiento de haber recogido esa bolsa porque mi madre está viva. Eso es lo único que importa en este mundo podrido. Sé que eventualmente alguien más encontrará una bolsa en un callejón. El ciclo comenzará de nuevo con otra víctima de la desesperación. Mientras tanto sigo moviendo bits de información que representan fortunas y trato de no pensar en el olor a humedad, metal de aquel primer fajo de billetes. El precio de la supervivencia fue mi propia existencia. Y es un precio que pagué con gusto para que ella pudiera seguir respirando. Esta es mi confesión. Y mi advertencia para cualquiera que crea que puede burlar al sistema sin perderse a sí mismo en el proceso. El dinero no da la felicidad, pero compra el tiempo suficiente para darte cuenta de que la libertad es un lujo que los pecadores como yo ya no podemos permitirnos. Al final todos terminamos siendo esclavos de lo que poseemos. Y yo soy el esclavo mejor pagado de toda la maldita historia. Apago la computadora y miro por la ventana hacia un horizonte que ya no me pertenece, sintiendo el peso de los secretos que me llevaré a la tumba. No busquen la bolsa negra porque el verdadero peligro no es encontrarla, sino lo que estarás dispuesto a hacer para quedártela. Yo ya perdí mi nombre y mi pasado, pero al menos logré que el futuro de la persona que amaba fuera brillante, aunque yo tenga que vivir en las sombras para siempre.